Muy buenos días, apreciados alumnos de octavo grado 8.1, 8.4 y 8.5. En el día de hoy, en la clase de geometría, quiero aclararles primero lo de los trabajos, porque hay alumnos que no lo han enviado. Entonces, por favor, deben enviar los trabajos al correo del docente, porque ya vamos más de un mes y no los han enviado. Ojo, miren, esta es la sexta clase de geometría. El primero es el trabajo de investigación, que es geometría y hacer gráficos. Reseña histórica de la geometría y hacer gráficos también. El segundo trabajo, que son lo que vimos, ángulos complementarios, hacer gráficos, ejemplos, ángulos suplementarios. Y los ángulos, ¿cuáles son las clases de ángulos? Agudos, rectos, obtusos, y enviarlos al correo. Eso es simplemente los dos trabajos que enviar. ¿Está entendido? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el siguiente teorema, que dice que si dos rectas paralelas son perpendiculares, entonces forman cuatro ángulos rectos. Entonces, construimos con regla y escuadras estas dos rectas. Entonces decimos, hipótesis, la recta AB perpendicular. Recuerden que este símbolo significa perpendicularidad. Entonces AB es perpendicular a CD. Y dos rectas son perpendiculares y al cortarse forman ángulos de 90 grados. Entonces, la tesis dice que el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 son rectos. Lo acabo de decir, porque dos rectas perpendiculares al cortarse forman ángulos rectos o de 90 grados. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Pasamos a definir rectas paralelas, transversales y ángulos especiales. Entonces, ya en la clase pasada vimos que son rectas paralelas. Dibujamos dos rectas paralelas, A, B paralelo a CD, la recta AB paralela a CD, y F es la transversal, es decir, la recta que corta esas dos paralelas. Entonces se forman el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en ese orden. Entonces podemos decir primero que el ángulo 1, este angulito aquí que está con azul, el ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes. ¿Por qué? Porque están al mismo lado de la transversal y el uno es externo y el otro es interno. ¿Está bien? Muy bien. El ángulo 2 y el ángulo 6 también son correspondientes. El ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes porque están al lado derecho de la transversal. El uno es externo y el otro es interno. Recordemos que ángulos internos son los que están dentro de las paralelas. Están incluidos en las paralelas. Los que están afuera se llaman ángulos externos. Y entonces el ángulo 3 y el ángulo 7, el ángulo 3 y el ángulo 7 también son correspondientes, porque están al lado izquierdo de la transversal. El uno es interno y el otro es externo. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Segundo punto, segundo paso. El ángulo 3, este angulito 3, el ángulo 3 y el ángulo 6 se llaman alternos internos. ¿Por qué? Porque el uno está al lado izquierdo de la transversal y el otro está al lado derecho. El 3 y el 6 alterno externo. Lo mismo pasa con el ángulo 4 y el ángulo 5, que también son alternos internos. ¿Sí? Porque están dentro de las paralelas, el uno está a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora miremos el ángulo 1
y el ángulo 8, que está acá. ¿Cómo son esos dos ángulos? Alternos externos, porque están fuera de las paralelas. ¿Está entendido? Muy bien. El ángulo 2 también es externo. El ángulo 2 y el ángulo 7 son alternos externos, porque están fuera de las paralelas. Entonces repito, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de la transversal, y el uno es externo y el otro es interno. El ángulo 2 y el ángulo 6 correspondientes, el ángulo 1 y el ángulo 6 lo mismo, el 3 y el ángulo 7 también, entonces externos. Y ahora hay otro caso también aquí, que estos dos angulitos, el ángulo 1 y el ángulo 2, son consecutivos. ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen el mismo vértice, tienen una recta común y el uno está a continuación del otro. Por eso llaman consecutivos. ¿Está entendido? Muy bien. Bueno, entonces a continuación vamos a ver este otro teorema que es muy importante, como todo lo que hemos visto. Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces cada par de ángulos alternos internos son congruentes. Entonces tenemos las dos paralelas AB, la recta AB paralelo a CD, y EF, la transversal que corta las dos paralelas y se forman 8 ángulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la tesis? La tesis dice que el ángulo 1, este ángulo acá, 1, el ángulo 3, este ángulo 3, es congruente con el ángulo 6, estos dos. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Coloquemos aquí, alternos internos, ¿sí? Entonces el ángulo 3 y el ángulo 6 son congruentes. Lo mismo sucede con el ángulo 4 y el ángulo 5, que son alternos internos y son congruentes. Esto lo vamos a aplicar en los ejercicios. Estudien, repasen. Repito, por favor, los estudiantes de 8.1, 8.4, 8.5 deben enviar al correo estos dos trabajos. Trabajo de investigación, primer trabajo que es geometría, gráficos, ejemplos, reseña histórica con gráficos. Y el segundo trabajo es los ángulos complementarios. Recuerden que ángulos complementarios son aquellos que su suma es igual a 90 grados. Y ángulos suplementarios son aquellos cuyos su suma son dos ángulos que su suma 180 grados. Ángulos agudos es el que mide menos de 90 grados. Y ángulos rectos, el que mide 90 grados. Y ángulo obtuso son los ángulos que miden más de 90 grados. ¿Entendieron? Bueno, muy bien. Gracias.